Muy buenas noches, mi nombre es Marco Vinicio Valle Alvarado. Soy estudiante de la Universidad San Marcos de la carrera de Administración de Empresas. Hoy estamos sábado 25 de octubre del año 2025. El presente video tiene como propósito explicar de una forma clara y ordenada los elementos principales que conforman la obligación tributaria, un tema fundamental dentro del derecho tributario. A lo largo de este material se abordarán los conceptos de sujeto activo, sujeto pasivo, ¿verdad? Aspecto material, espacial, temporal, nacimiento, exigibilidad, aspecto cuantitativo y las normas de no sujeción. Estos elementos permiten comprender cómo se estructura, ¿verdad?, la relación jurídica entre la administración tributaria y los contribuyentes. Muy bien, punto número 1. Sujeto activo y tipos de administración tributaria. El sujeto activo es la parte acreedora de la obligación tributaria, es decir, la entidad que tiene el derecho de exigir el pago, ¿verdad?, del tributo. En la mayoría de los casos, el sujeto activo es el Estado, representado por la administración tributaria. Existen distintos tipos de administraciones tributarias, ¿verdad? La nacional o central, encargada de tributos de ámbito nacional, la municipal, que gestiona los tributos locales, y otras entidades descentralizadas que pueden tener potestades tributarias. En Costa Rica, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda actúa como la principal administración tributaria a nivel nacional, mientras que las municipalidades administran impuestos locales como el de bienes inmuebles o patentes. Punto número 2. Sujeto pasivo, contribuyentes y responsables. El sujeto pasivo es la persona física o jurídica obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias. Dentro de esta categoría se distinguen dos tipos: los contribuyentes y los responsables. El contribuyente es quien realiza el hecho generador del tributo y por tanto debe pagar el impuesto directamente. Por ejemplo, una persona que recibe un salario está sujeta al impuesto sobre la renta, ¿verdad? Por otro lado, los responsables son quienes, sin realizar el hecho generador, tienen la obligación legal de cumplir con el pago o de retener y enterar el tributo, ¿verdad?, como sucede con los agentes de retención en el impuesto sobre salarios. Aspecto número 3, el aspecto material. El aspecto material se refiere al hecho imponible o hecho generador del tributo. Es la situación o actividad económica que la ley establece como generadora de la obligación tributaria. Por ejemplo, en el impuesto sobre la renta, el hecho generador es la obtención de ingresos. En el impuesto al valor agregado es la venta de bienes o la prestación de servicios. Este aspecto define la naturaleza del impuesto y determina cuándo una persona entra en la esfera del tributo, ¿verdad?, en qué momento se pasa a esa otra categoría. Punto número 4, aspecto espacial. Vamos a explicar el aspecto espacial. Dice que el aspecto espacial determina el lugar donde ocurre el hecho imponible y por tanto qué administración tributaria tiene competencia para exigir el tributo. Es especialmente relevante en países donde existen impuestos nacionales, municipales o territoriales. Por ejemplo, si una persona realiza una actividad económica en una provincia determinada, el tributo correspondiente será exigido por la autoridad competente en ese territorio como tal. De este modo se delimita el alcance geográfico del poder tributario del Estado. Punto número 5, aspecto temporal. El aspecto temporal define el momento exacto en que nace la obligación tributaria. Permite identificar cuándo se debe cumplir con el pago o declaración del impuesto. En algunos casos, el hecho generador ocurre en un instante determinado, por ejemplo, en una venta de bienes. En otros, se prolonga durante un periodo, como en la obtención de ingresos anuales para el impuesto sobre la renta. Este elemento es fundamental para fijar plazos y periodos fiscales. Muy bien.
Punto número 6. Nacimiento y exigibilidad de la obligación tributaria. El nacimiento de la obligación tributaria ocurre cuando se realiza el hecho generador definido por ley. Desde ese momento existe un vínculo jurídico entre el Estado, que es el sujeto activo en este caso, y el contribuyente, que en este caso sería el sujeto pasivo. Sin embargo, la exigibilidad se produce cuando el tributo puede ser legalmente cobrado, es decir, cuando se cumplen las condiciones o el plazo que establece la normativa tributaria para su pago. Vamos a dar un ejemplo. Aunque el impuesto sobre la renta se genera a lo largo del año fiscal, solo se vuelve exigible al final del periodo, cuando se presenta la declaración correspondiente. Punto número 7. Aspecto cuantitativo. El aspecto cuantitativo permite determinar el monto del tributo que el contribuyente debe pagar. Se compone de 3 elementos principales: la base imponible, el tipo impositivo y la cuota tributaria. La base imponible representa la magnitud económica sobre la cual se aplica el impuesto, por ejemplo, ingresos o valor de venta. El tipo impositivo es el porcentaje o tarifa aplicable a esa base, y la cuota tributaria es el resultado final, es decir, la cantidad que el contribuyente debe abonar al fisco. Este cálculo debe realizarse conforme a las normas legales y técnicas vigentes. Punto número 8. Normas de no sujeción. Vamos a explicar las normas de no sujeción. Dice que las normas de no sujeción establecen los casos en que ciertos hechos o personas no están obligados a pagar un tributo, ¿verdad? Porque no cumplen con los requisitos del hecho generador. A diferencia de las exenciones, la no sujeción significa que la situación no encaja en el ámbito del impuesto. Por ejemplo, una donación entre familiares directos puede estar fuera del hecho imponible de un tributo determinado, dependiendo de la legislación, desde luego. Estas normas garantizan la correcta aplicación de los principios de legalidad y justicia tributaria. Vamos a dar las conclusiones. En conclusión, los elementos de la obligación tributaria permiten entender la estructura y funcionamiento del sistema fiscal. Cada aspecto, material, espacial, temporal, cuantitativo y subjetivo, contribuyen a definir cómo se origina, cuándo se paga y en qué debe cumplir el tributo, ¿verdad? Dominar estos conceptos es esencial para una correcta aplicación de las leyes tributarias y para promover relaciones justas entre el Estado y los contribuyentes. Muchas gracias.